Le di iniciar. Pero bueno. Hola, muy buenas a todos y Ni bienvenidos siquiera al... se ha iniciado, espérate. Ah, Dame 2 minutos que inicie. Ya, ahora sí ya inició. hola, muy Le buenas a iniciar. todos y Pero bueno. bienvenidos al Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al Cuarto de Hielo en su sexta edición. Sí, creo que es el sexto, no lo tengo notado esta vez. Sí, esta vez no lo tengo anotado. Pero bueno, hola, muy buenas a todos. Han pasado bastante tiempo desde la última vez. ¿Cuánto tiempo, Isra? ¿2 semanas? ¿3 semanas? 2 semanas exactamente. 2 semanas desde la última transmisión. Pequeños inconvenientes que a todos nos ha surgido. Pero bueno, ¿cómo estás, Isra? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Bien, 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 muy interesante ahorita con exámenes finales, últimas tareas y todo de todo. Pero eso no es lo importante ahorita, lo bueno es que estamos de vuelta. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Se me ve, así que no hay tanto problema. Esta semana sí podemos hacerlo. Y de hecho también esta semana queremos traerle un tema que para mí se me hace súper interesante, que espero que ustedes igual. Es el de, bueno, el título de esta vez es Free the Code, porque vamos a hablar sobre software libre, o sea, software libre y código abierto. Entonces, ¿algo que quieras decir antes de que introduzca a nuestro invitado? Mm, También tenemos un invitado, por cierto, el día sí, de hoy. es directamente como se estaba planeado. Hoy tendremos un invitado especial y hablaremos. Y como siempre, aquí estamos sus anfitriones, Villevaldo Alberto Pachcoral e Israel Cruz Morales, presentándolo este programa para ustedes. Ok, primero gracias a todos los que están uniendo. Ya veo que están. Ay, regué Facebook, qué pendejo. Creo que no se detiene la transmisión, ¿o sí? ¿Se detiene la transmisión? No. Ah, debería. No, no, sí, se supone que sigue. Perfecto, si sigue no hay ningún problema. Así que, ¿qué estaba haciendo? Sí, vamos a Este presentar programa esta para vez. ustedes. En este caso traemos a un amigo llamado Miguel Ávila, que estudió conmigo está estudiando conmigo, perdón, para ser precisos en la universidad de Facultad de Matemáticas, y él está un poco más enfocado en el tema de código abierto. Entonces, esto es lo que queremos hacer así que sin más preámbulo lo voy a meter. Y, ¿Estás bi- listo, Villa? y bienvenidos a todo esto. Y sí, está perfecto. Ahora sí, creo que ya tenemos acá, Miguel. Tal, Hola, muy buena tal, Miguel, Oh, ¿cómo mira, estás? ya están llegando todos nuestros. tal, chicos. También está Jorge Reyes por acá, si no estoy mal. Ay, poderosísimo Bueno, como Jorge decía Flores. Miguel, muy bienvenido a este programa, gracias por venir, gracias por Muchísimas estar acá. gracias, chicos. Eh, Muchísimas gracias. Villa, ¿tú lo ves? Yo no lo veo, pero no hay problema si yo no lo Sí, veo. yo sí, sí lo veo perfectamente. Entonces, si se ve en el stream está Ok, perfecto. perfecto. Eh, Muy bien. pues como te había dicho, Miguel, en este caso vamos a hablar sobre el software de código abierto y el software libre, en este caso más por parte de Villa. Los traje a ustedes dos porque sé que están cada quien enfocados en su área y yo no tengo ni idea de estas cosas, entonces tanto esto es nuevo para mí como para alguna gente que va a escuchar esto. Eh, pues para los que no conozcan, Miguel es un compañero mío de la Facultad de Matemáticas, nos conocimos en primer semestre. Algo, hay unas historias graciosas por mi parte, algo que no sabe Miguel en teoría, pero ahorita te cuento, ¿no? O sea, Ok. cuando yo entré a la Facultad de Matemáticas, les digo, hola Green, qué bueno que también estás por acá. Yo entré como mamador, o sea, la neta entré como que me quería mucho al principio porque decía, algunos lo saben y cosas por el estilo. Entonces, cuando conocí a Miguel me di cuenta de que estaba relativamente abajo o en un punto diferente, o sea, no era realmente lo que yo estaba esperando que creía. Entonces, él, de una u otra forma, sin darse cuenta, me ayudó a poner los pies en el suelo. De hecho, yo le mandé un correo al profe Jorge Ríos. Le dije, profe, yo he trabajado en esto, he hecho esto. O sea, prácticamente le decía, ¿por qué estoy acá? Exénteme esta materia. Y ya. Pero ya conociendo a Miguel, conociendo a la demás gente, conociendo lo que todos hacían y lo que había hecho Miguel y cómo algunas cosas las hacía súper más rápido que yo, etcétera. Entonces, fue una de las personas, así como Jorge Reyes, como Pedro, no me acuerdo cómo le decíamos, como Pipe, como Pipe. Gritaíder. Entonces, muchas gentes me hicieron poner los pies en el suelo de una forma buena para poder crecer. Y pues Positiva. Miguel ha sido uno de ellos. Que mucho gusto y gracias por estar No, acá. Siempre es bueno muchísimas tener gracias por integrantes invitarme. acá. Primero que nada, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que lo he visto su podcast, ¿no? Algunas veces ahí mientras estoy escribiendo algo, redactando algo, lo escucho, lo pongo de fondo, la verdad. Temas muy interesantes los que han tocado, ¿no? Me tocó, por ejemplo, ver algunos acerca de seguridad y privacidad. Me tocó Este ver fue esos dos.
Sí, estuvo muy interesante, la verdad. De hecho, creo que llegué a comentar en alguno y ya lo compartí con Jorge y nos gustó muchísimo, ¿no? Entonces, pero sí, la verdad, dentro de las personas destacadas de la facultad, yo también te considero a ti, Isra, la verdad. No, Y porque yo no he hecho nada, no, pero no, está sí, bien. sí, totalmente, totalmente. Yo creo que de hecho, todos yo creo que son destacados en algo. Yo creo que Ah, todos, eso sí. todos tienen algo interesante, ¿no? Por ejemplo, muchos se van por la parte de matemáticas. Son buenísimos. Ah, sí. Y nos dan tres apaleadas. Es decir, Sí, sí, sí. o sea, yo creo que todos tenemos algo en lo cual nos enfocamos más, ¿no? Hacemos más focus. Entonces, pues la verdad es que muchísimas gracias por considerarme de esta forma y pues bueno, estoy muy feliz de estar aquí acompañándolos, ¿no? No, sin Me problema, es encantaría un honor invitar a tenerte a todos, ti. pero... Gracias, gracias. O sea, me encantaría invitar a todos los del grupo, pero ajá, creo que voy a tener que empezar parte por parte. No puedo meter a 8 personas acá. Pero bueno, sin más preámbulos, entonces creo Comencemos. que vamos a empezar. En este caso, pues mi pregunta más principal y, o sea, fácil, ¿no? ¿Qué es el software libre? ¿Qué es el open source? No sé quién de los dos quiere hablar primero, lo que conocen. Pues voy a empezar, antes que nada. Para hablar en términos generales, el open source y el software libre a grandes rasgos son lo mismo de manera directa, porque, porque ahí directamente uno es parte del otro. ¿A qué voy? El software libre siempre va a ser open source, pero el open source no siempre va a ser software libre. Y hay diferencias bastante marcadas. A mí me gusta más llamarlo que el software libre es más bien una corriente filosófica dentro del mundo del desarrollo tecnológico y del desarrollo de software. Y el open source es una dinámica y un estilo de desarrollar. Eh, Todo esto surge a principios de los 80 con un sujeto llamado Richard Matthew Stallman, de la Universidad del MIT. Richard Stallman funda lo que es la Sociedad del Software Libre o la Free Software Foundation, o la Fundación del Software Libre, la cual básicamente dentro de sus atributos generales se basa en desarrollar la filosofía de que todo el software que debería existir en la Tierra debería ser libre. ¿Por qué? Porque la tecnología y el conocimiento tiene que ser libre y una sociedad como tal debería enfocarse a ello. Pues, a día de hoy hay que entender que han habido distintos forks, distintas variaciones de esta filosofía inicial y de la cual salió el open source, que siempre se basa en los mismos principios, siempre utiliza en su mayoría las mismas licencias, siempre se basa en su mayoría en esto, pero pues tiene sus diferencias bastante marcadas, a lo cual esto vamos a empezar ahorita. El software libre actualmente se caracteriza por usar distintos tipos de licencias, que ahorita voy a hablar de la GNU GPL versión 3, versión 2. Y a lo que voy es que, en este caso, la licencia GNU GPL versión 3, que es la más utilizada a día de hoy con respecto a la software libre de uso general, básicamente menciona en el aspecto de código que cada pieza de código, cada modificación o cada fork de proyectos tienen que utilizar esa misma licencia y que este código sea liberado al público de manera directa. Lo cual no hay mucha diferencia cuando hablamos de open source, sino que más bien el open source no tiene esta filosofía de que todo el software tiene que ser parte de. ¿Si gustaría, Miguel, hablar de este tema? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que la definición es completamente acertada, ¿no? La parte de que realmente como tal no hay una diferencia. Mantienen los mismos valores, de hecho, ¿no? Tienen algunos tal vez, unos más que otros, etcétera. Por ejemplo, tal y como mencionó ahorita Villa, ¿no? El open source es una metodología para construir software. Es decir, hablando acerca de la filosofía o el movimiento social del free software, dentro de sus estatutos, dice que básicamente el software tiene que correr como el usuario lo diga. Puede ser modificado como el usuario lo permita, puede ser mejorado por parte del usuario, puede ser estudiado, puede ser compartido, puede ser distribuido, y el usuario tiene total libertad de ello. De hecho, de eso viene la palabra free, no viene de gratis, Sí. sino viene de libre. Es decir, tú tienes ciertas libertades sobre las piezas de software que se te ha distribuido a ti. ¿Y qué dice el open source? El open source dice, bueno, el software tiene que correr de manera libre, tienes que poder modificarlo, poder mejorarlo también, y por supuesto, tú puedes estudiarlo y puedes compartirlo. Pero ¿a qué se refiere más que nada? Que debes construirlo de tal forma en la cual otras personas puedan contribuir a él y les sea sencillo contribuirlo.
ese es tal vez el valor extra que tiene el open source, si lo comparamos directamente, ¿no? Con la metodología o la ideología del free software, sino que el open source debe además tener ese ingrediente extra, debe ser sencillo para contribuir dentro de él, ¿no? De hecho, dentro de GitHub, GitLab, existen regulaciones de cómo contribuir a los proyectos, ¿no? O sea, cada uno de los dueños de los repositorios o de los proyectos dicen, oye, de esta forma me gusta que me contribuyas, ¿no? Hay unos que dicen, no puedes añadir nuevo código, pero puedes pedirme nuevas funcionalidades. No me gusta que me des los bugs así, me gusta que me les pongas un tag, ¿no? O sea, como para que yo pueda más o menos administrarlos. Entonces, todas esas guías de contribuciones realmente son lo que forman exactamente el open source. Mientras que el free software dice, ok, todo eso está bien, pero yo soy un movimiento social. Yo soy un movimiento y una filosofía. Yo, pues, de código, pues sí, la verdad sí sé un poco, pero la verdad es que lo que a mí más me interesa es que la mayor parte de las personas puedan conocer que el software debe ser de manera libre y debe distribuirse de esa forma, ¿no? Igual, de hecho, las licencias son exactamente las mismas. Tenemos la MIT, la GNU, tenemos, de hecho, algo muy interesante que yo no sabía, lo estoy leyendo para comentarlo aquí en el podcast, es que, por ejemplo, si en GitHub o GitLab o Bitbucket tú no pones una licencia, es como si fuera código privativo. Las personas no lo pueden usar. Si tú no especificas una licencia, las personas no pueden usar ese software, no lo pueden copiar. Está ahí, pero no lo pueden copiar. O sea, teóricamente, claro, ¿no? O sea, técnicamente no lo pueden copiar. Es público y todo, lo pueden ver y lo pueden ojear, pero no lo pueden copiar como tal y decir que es suyo, ¿no? Pero pues bueno, ahí está esa parte. Claro que sí, es uno de los términos más entendibles. Y una pequeña corrección, lo de que sea fácil de modificar y para contribuir, igual el software libre es uno de sus principales estatutos. Así que en ese caso son prácticamente lo mismo, no hay una diferencia. Pero como mencionas, sí es más bien una forma de pensar, una filosofía más que nada. Mientras que pues, en el open source es una forma práctica de hacerlo. Y como mencioné en un principio, el software libre no siempre es, el open source no siempre es software libre. ¿Y a qué voy con esto? Mucho de este software que los usuarios y los programadores creamos suelen tener pedazos de código que por su estructura, por su funcionalidad o incluso por su adaptación a diversas herramientas, tienden a utilizar código privativo o partes de código que específicamente no tienen que estar libre. Puede ser el caso más grande actualmente como Linux. Linux tiene la popularidad de ser la pieza de software más importante para la infraestructura actual que tenemos. ¿Por qué? Porque es la base de los servidores, es la base de Android, es la base de básicamente la pieza fundamental de la economía digital a hoy en día. Pero el Linux no es un software libre. Linux tiene una licencia que es de software libre, pero como tal no lo es. ¿Y a qué me refiero con esto? Linux en su código, el kernel de Linux en su código, tiene partes que son controladoras, que son drivers, que son drivers privativos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que como son privativos, no pueden, los propios usuarios no pueden hacer uso de no pueden estudiarlo, no pueden modificarlo, pero siempre y cuando la estructura general de esto es libre. ¿Y por qué no es software libre Linux a pesar de tener las licencias? ¿Y por qué esto software privativo no puede compartirse a pesar de ser base de Linux? Fácil, porque añadirlo a esto no lo convierte en parte del kernel, en la forma en la cual está construido. A lo cual Linux, a pesar de ser el mayor exponente del open source, no es free software. A pesar de que actualmente se le relacione con GNU Linux, no es free software. Y eso está totalmente correcto. Sí, De hecho, actualmente existe una variante de Linux que es Free Linux, que elimina totalmente estos controladores privativos, estos drivers, y lo hace totalmente libre. En este caso, este fork, esta variación, es totalmente libre y no tiene este inconveniente. Pero pues como por la propia naturaleza de no es utilizado como el básico. Independientemente como el kernel es bastante modificable, pues realmente no, aunque puede llegar la posibilidad de que si tú lo instalas y lo compilas en tu sistema, puedes utilizar este kernel sin utilizar controladores privativos, pero ya depende mucho de tu sistema en lo cual estés corriendo y tu hardware externo.
Sí. Y A raíz de eso, de hecho, crearon varios kernels. O sea, si tú ahorita instalas una distribución, de esas distribuciones que son para power users que tienen como 5 versiones del kernel distintas para instalar, hay como 6 o 5 versiones del kernel distintas para instalar para los usuarios que dicen, no, la verdad es que yo no quiero drivers de NVIDIA, drivers de AMD, algunos drivers de AMD todavía continúan siendo algo privativos, ¿no? Algunos drivers de otras marcas no los quiero usar, no los quiero en mi sistema. Entonces tú eliges el kernel que no tiene. sí, Otro es Debian, por ejemplo. Debian elimina por completo software privativo. sí, Debian tiene la ventaja. Tengo entendido que tienes la opción de instalar igual los drivers privativos, pero de base Sí, no te lo permite. Igual, así es. no te lo instala, vaya. Em, También existe el otro caso que puede ser, ahorita mismo en una de las preguntas relacionadas es uno de los más grandes sistemas operativos actualmente en el mundo empresarial es Red Hat Enterprise Linux Distribution o RHEL. En este caso, RHEL es una distribución específica pensada en servidores, pero en este caso esta sí tiene un costo adicional. Un usuario simplemente, bueno, antes no podías, pero ahorita sí puedes, porque pues hicieron ahorita su pequeño su pequeño quilombo, por así decirlo, y eliminaron la versión totalmente gratuita, por así decirlo, porque ahorita vamos a hablar de precios, y sacaron una versión que es básicamente gratuita directamente del software, porque antes esta versión gratuita se le conocía como CentOS, pero pues Bueno, por problemas, antes de que continúen, no se mutearon, ¿verdad? no. Antes de continuar, bueno, chavos que estamos en el chat, no se preocupen si no se entienden algo, yo tampoco estoy entendiendo algunas cosas, pero no tengan miedo de preguntar, o no Voy a tengan, leer yo un poco tampoco el voy a chat, tener ¿no? miedo de preguntar. Para ver si puedo responder. La parte más graciosa que tengo en el chat ahorita ves, dice Jorge Galles, que si eres tan creyente del open source, que subas todas tus tareas de la escuela GitHub bajo una licencia OS. Voy a subir con el MIT, por supuesto. Ah, que el de MIT no. Estoy peleado con Pero el no se MIT. preocupen. Ahorita no tenemos ninguna pregunta, están saludando porque ahorita tenemos 16 gente viéndonos, así que si tienen alguna duda o no están entendiendo algo como me puede pasar, entonces con mucho gusto preguntan y no tengan miedo. Yo igual no estoy entendiendo cosas. Ok, regresando al tema, hablando de Red Hat Enterprise Linux y CentOS, CentOS desaparece, a lo cual ellos crean una nueva licencia, por así decirlo, una nueva versión para usuarios individuales que vayan a utilizarlo para fines de estudio y etcétera. Pero ahorita preguntarás, ¿pero no se supone que Red Hat utiliza el kernel de Linux? Debería ser libre, debería ser gratis. Y eso ahorita lo que vamos a hablar del siguiente tema. Si quieres abarcar antes, Miguel, pues abarcar antes de cambiar este tema. Creo que de lo que habíamos hablado antes, creo que ya está completamente todo dicho. Yo creo que, por ejemplo, la principal diferencia y cómo lo podemos resumir en una sola frase, ¿no? El open source es una metodología de software, es una metodología de cómo construir software. Y el free software básicamente es un movimiento social, una filosofía. Y todo Exactamente. software libre es open source, pero no todo open source es software libre. Es otra No, de las todo cosas que hay que dejar en de claro. hecho, existe ¿cómo se llama? Para investigar, ¿no? Eso está muy interesante para que lo lean. Existe el término FOSS, Free and Open Source. Sí, FOSS. FOSS, se lo voy a escribir aquí en el chat. Es FOSS, es Free and Open Source Software, básicamente, ¿no? Que básicamente es tener las dos metodologías, la metodología y la filosofía unidas, ¿no? Hay varios proyectos así. Sí. Y bueno, regresando al siguiente tema, si no hay dudas, pasamos al siguiente. Creo que no hay mucha duda ahorita. El punto del siguiente tema, bueno, ya se había dejado Miguel del FOSS, pues si quieren investigarlo. Iba a ser la diferencia entre el software libre y el open source, pero prácticamente ya lo cubrimos. Sobre todo, la parte creo que más significativa, con la forma más fácil de entenderlo, o eso fue la parte como que yo sé que soy más mortal en este tema, uno es una filosofía y uno es un estilo de software, lo cual eso es totalmente súper interesante, sobre todo porque creo que también podría llegar a empezar a sentir la filosofía del software libre y, bueno, creo que me estoy equivocando de términos, pero me entienden. Y el siguiente tema en este caso, que es como que la parte que más tengo dudas, es si se puede ganar dinero gracias al software libre o al open source. O sea, yo como desarrollador
¿se puede ganar dinero de estas maneras? O sea, no sé cómo lo vean ustedes o cómo han tenido experiencia ustedes. Bueno, ahorita voy a tocar este tema que está relacionado con esto de Red Hat. Red Hat es una empresa que es privada y que obviamente busca el beneficio neto a esto. Es una de las empresas más grandes de software libre que existen, de open source más grandes que existen actualmente. Pero todos sus sistemas, todo lo que hacen, todo el software que ellos hacen es totalmente open source. ¿A qué me refiero? Que tú puedes agarrar, compilarlo en tu casa y tenerlo. Pero ¿a qué voy? ¿Ellos qué cobran? Para resumir la pregunta de si puedes ganar dinero con software libre o open source, la respuesta es sí. ¿Por qué? En los estatutos puede haber varias licencias que especifiquen cómo lo puedes hacer. Claro que sí puedes vender tu software, puedes agarrar, licenciarlo bajo la licencia GNU GPL versión 3, puedes vendérselo a una persona, claro que sí. Lo que no puedes hacer es cerrar el código. Como su nombre lo dice desde un principio, no puedes agarrar y que digas, ay no, la única manera de obtener el programa es a través mía. Tú puedes dar lo que es el binario ya compilado, pero el código como tal tiene que estar libre para que cualquier persona con conocimiento lo pueda hacer. Y ahorita regresando al tema de Red Hat, es cómo ganan dinero ellos. Red Hat es una empresa especializada en el desarrollo de sistemas operativos para servidores, para supercomputadoras, para etcétera, etcétera, etcétera. Máquinas de alto rendimiento o pues, básicamente eso. Y a lo que voy es, ¿cómo ganan dinero? Ellos no ganan dinero vendiendo el software como tal. Ellos no te dicen, oye, yo te vendo el Red Hat, no sé qué versión están actualmente. Te lo vendo y listo, tómatelo tú para que juegues lo que necesites. Ellos lo que hacen es venderte una licencia aparte de la del software, que es la licencia de mantenimiento, ayuda técnica, ayuda tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que voy con esto, ellos no venden como tal el software, ellos venden la ayuda, ellos venden el soporte, ellos venden las modificaciones específicas para que entren con respecto a tu máquina. Entonces ellos hacen ese dinero vendiendo la ayuda. ¿Por qué? Pero dirás, ¿por qué? Si no se supone que las personas que van a utilizarlo son expertas en este tema. Claro que sí, pero nadie es totalmente experto en un sistema, en un código, nada. Y los más capacitados obviamente son las personas que trabajan directamente y lo modifican de manera directa. Red Hat vende su soporte técnico y las personas de grandes entidades lo consumen. Y no solo sería el primer caso, hay distintos tipos de este tipo de software que funciona de esta manera, que por su naturaleza venden lo que es la ayuda, es la personalización, pero todo al respecto de esto siempre va a estar liberado. Normalmente las grandes empresas tienen adoptada a GitHub como su lugar predeterminado para subir el código. Si ahorita tipeas en Google GitHub Red Hat, te va a aparecer todos los repositorios de esto y la última versión de no me acuerdo cómo está el acrónimo, pero el punto es que está la última versión para que tú, si tienes la máquina correcta, la puedas compilar. Así que la respuesta sería correcta. Miguel, ¿gustaría añadir algo? No, sí, definitivamente. Se me acaban de ocurrir otras maneras de ganar dinero ahí dentro del open source y dentro del free software. Bueno, el free software más que nada dentro del open source, ¿no? Por ejemplo, algunas distribuciones nuevas de la nueva generación, ¿no? Como Elementary OS, permite que los creadores de aplicaciones puedan cobrar por sus aplicaciones dentro de las tiendas. Es decir, la tienda de aplicaciones como la verías dentro de Android, dentro de iPhone, por ejemplo, hay unas distribuciones que vienen con eso y permiten al creador poder cobrar desde allá. Y el software está completamente libre. Es decir, tú puedes desarrollar específicamente para esa distribución porque usa cierto tipo de frontend, cierto tipo de backend, y dices, bueno, pues yo quiero cobrar unos $5. Y no solamente eso, sino que te permiten, para cuando la aplicación es gratis, te permiten pagarle al desarrollador realmente. Es decir, paga lo que tú consideres que sea justo. La otra parte es, pensemos en Mozilla, ¿no? Mozilla es una organización, entre comillas, pero tenemos Firefox, tenemos Thunderbird, Rust, el lenguaje que está causando sensación en todo el mundo open source y free software en general, es generado por Mozilla. Es decir, cada año, por ejemplo, Mozilla consigue internos, consigue nuevos trabajadores para trabajar dentro de estos proyectos. Entonces, realmente sí se puede ganar dinero dentro del open source. De hecho, hay proyectos que combinan el software privativo y el open source, ¿no? Este ya es un poquito polémico, pero Vivaldi, el browser, ¿no? Tiene backend, si no me acuerdo, es open source y su frontend es privativo. Sí. Entonces, al final de cuentas,
venden el proyecto como tal, como un nuevo browser. Pero, por ejemplo, hay personas que confiarían más dentro de Vivaldi de lo que llegarían a confiar en, por ejemplo, Microsoft Edge como un browser, ¿no? Hay Sí. personas trabajando allá. Entonces, la verdad es que sí se puede, definitivamente. Es totalmente posible. De hecho, es muy gracioso ahorita que menciones Microsoft Edge, porque antes utilizaban el propio navegador desarrollado directamente por Microsoft, que fue el famoso Internet Explorer. Pero ahorita, directamente por su naturaleza, que a mucha gente no le gustaba, terminaron utilizando la misma base que utiliza Google Chrome ahorita, que es Chromium. Que, de hecho, si te das cuenta ahorita, en si, Microsoft Edge. si inicias Microsoft Edge y pones al lado Google Chrome, vas a ver que prácticamente son lo mismo, porque básicamente utilizan el mismo core, el mismo núcleo, el mismo insight, lo que hay adentro, para funcionar. Chromium, sí. Chromium. De hecho, es muy gracioso porque ahorita la licencia que utiliza Chromium es... Chromium hace una semana, ¿no? Sí. De hecho, ahorita Hace una semana Chromium le estaban... sí, cambió su licencia. Sí, cambió su licencia. Ahorita es la BSD, Berkeley Software Distribution. Yo estoy peleada con ella, pero pues eso será luego que voy a explicar el porqué. Pero en general, o sea, este tipo de software que son utilizados principalmente por empresas tienen su porqué, tienen su motivo de. Y la verdad está bastante bien porque como usuario desarrollador no vives de aire. Pero aún así, si tú quisieras que la propia comunidad te ayude, eso está muy bien. Y para venderlo a empresas que necesitan ese software específico, pero no tienen manera de averiguar cómo funciona y eres la única persona que lo sabe, pues mejor aún, porque tú eres el creador. Igual, como mencionas, lo de la tienda de aplicaciones está perfecto, porque así el usuario medio de Elementary trata de atraer a un usuario más tradicionalista a lo que puede ser eh, Elementary OS no hay secreto que Elementary está basado en lo que es la interfaz de macOS. Así que su público objetivo son personas que están llegando a Linux y están empezando a ver lo que es. Así que me parece perfecto que lo hagan de esa forma. Y Y de hecho, en cuestión de navegadores, en este caso, desde que cambiaron el Microsoft Edge, era Internet Explorer, luego fue Microsoft Edge y ahorita es Microsoft Edge Chromium, que también tiene nombre de virus, por cierto. Eh, el hecho, yo usaba mucho Chrome y luego empecé a usar Firefox, pero por cuestión de que le puse tantos add-ons a mi Firefox, comenzó a ralentizarse todo el tiempo y me dio mucho flojera quitar todos. Desde ese entonces comencé a usar el Microsoft Edge y la verdad no sentía mucha diferencia entre mi tiempo en el que usaba el Chrome y el tiempo en el que estaba usando Edge, aunque sentía un poco más fluido el Edge, obviamente tampoco sentía que me estuviese matando toda la RAM, pero en términos naturales o cómo se sentía bastante parecido. Y también ahorita comenzaba usando Edge y al mismo tiempo Brave, pero luego me pasaba de que en Edge tenía mi cuenta de Wally virtual, pero en Brave tenía mis cuentas de Facebook, en Edge tenía esto y estar cambiando de navegadores me dio mucha flojera y ya Sí. me fijé en mi laptop, ya ahorita estoy usando puro Brave, pero ajá. Brave Muy Software, buen browser, muy buen browser. muy buen browser. Yo soy más de Firefox, pero pues eso ya es tema personal. Es muy Igual, interesante. ¿Algo que quieras añadir, Miguel? eso, igual yo soy un poquito más de Firefox, la verdad. Sí, la verdad. Es que pues cuando entras al mundo de Linux y todas las distribuciones utilizan Firefox. O, Ya no tienes que descargar nada. o Iceweasel. Nosotros, Es muy feo. de hecho, para la clase ¿cómo era? De arquitectura de las computadoras nos pidieron que descarguemos un entorno virtual y pues, instalemos ahí Linux. No sé si lo han usado, pero ahí lo tengo instalado, lo usé como 3 veces y no lo he vuelto a tocar, pero ajá, no sé si lo han usado en la clase. No sabría Es el decir. garito de ópera. No. No, nunca de nuevo. No se Bueno, volvió a tocar esa parte. bueno, regresando al tema de esto, para dejar en claro lo que hay es, ¿se puede ganar dinero como desarrollador de software libre o open source? Claro que sí. Tiene tanto mérito como ser un músico que da sus partituras totalmente libres. Claro que sí, porque siempre van a haber personas que van a querer comprar directamente el producto a ti porque pues tienen la certeza de que tú estás haciendo un buen trabajo. Y como empresa como tal, claro que es un poco más difícil hacerlo por la naturaleza, pero si tienes un buen producto como lo hace Red Hat, como lo hace la Mozilla Foundation, como lo hace pues,
el propio Chromium, siempre van a haber personas interesadas en lo que hagas. Y hay millones de este tipo de pequeñas programas, este pequeño código, que funciona de manera bastante buena y las empresas que necesitan estas partes específicas te contratan como tal. Pero bueno, ¿algo que quieras Ok. añadir? Yo lo veo así, o sea, yo que no sé mucho de esto, yo lo vería más como si alguien subiera un video a YouTube de, no sé, cómo hacer algo. Obviamente, pues puedes seguir el video que es para hacerlo, puedes seguir los pasos para hacer algo parecido, pero más a tu estilo. O puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero, o ya sea clases privadas a esa persona, o ya sea, quiero que tú lo hagas y me lo vendas en vez de que yo lo tenga que hacer. Sí, Así lo veo yo, ¿está bien? Muy buena analogía, la verdad, sí, sí. totalmente. Porque, por ejemplo, si piensas en empresas muy grandes, el otro día estaba escuchando acerca de un competidor, entre comillas, claro, de AWS, que se llama Linode. Básicamente es como que la alternativa medio free software, medio open source, ¿no? Y supuestamente competidor, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, Linode básicamente lo que hace es exactamente lo mismo que AWS, o sea, genera algún tipo, un servicio web. Y, por ejemplo, si obviamente dices que está open source, ¿no? Y todo, pero, por ejemplo, tú como usuario final que quieres setear una aplicación en web, no vas a querer agarrar eso y completamente modificarlo a tu gusto. Le vas a decir, oye, ayúdame con el soporte, etcétera, etcétera. O sea, para empresas muy grandes, realmente es muchísimo más fácil pagar para que los expertos hagan lo que ya saben hacer. Efectivamente. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de las supercomputadoras, obviamente, ¿cuál es el fin de una supercomputadora? Tener una gran capacidad de cálculo y no vas a desperdiciar tiempo y recursos que pueden ser importantes para mejorar el propio hardware de esta supercomputadora, que pagarle a la propia empresa que te va a vender el sistema y que ellos lo hagan por ti. Ahorras dinero al fin y al cabo porque son finalidades muy específicas al fin y al cabo. Pero bueno, así Pues que sí, sí se puede. algunos de ustedes dos ha generado dinero con lo que ha hecho con ese, o sea, enfocándonos en software libre y código abierto. ¿Algunos de ustedes dos ha generado ingresos con esto? Yo como tal sí en Oh, su momento. Yo soy un ok, perfecto. desarrollador, yo fui desarrollador de criptografía en su momento, aproximadamente en 2017, 2015, 2016, 2017. Y yo utilicé un sistema de criptografía de código abierto, que es GPG, si no estoy mal, que es para encriptar, ¿cómo se llama?, mensajes. Y hice una variación, a lo cual una empresa de este ámbito se dio cuenta de esta y me ofreció un pequeño puesto como un freelancer, que fueron mis primeras ganancias como tal, para desarrollar un sistema interno entre su empresa para la comunicación. A lo cual, pues yo simplemente generé esta variedad. Y ellos, por así decirlo, no generé dinero con ese código como tal, pero como creé Ajá. una variación, como creé un fork, sí pude conseguir esta ventaja, ¿Te ayudo? esta ventaja monetaria. Pero repito, o sea, no es la norma, es la excepción. Es posible, claro que sí, a menos que tengas un buen código, siempre van a haber personas interesadas en hacer esto. Igual si tienes buena presentación, etcétera, Sí, etcétera, etcétera. totalmente. Dentro del open source, yo creo que la mitad del trabajo es tu código y la otra mitad es cómo lo documentas, Sí, definitivamente dentro del la, open la- source. Así la es. documentación es muy importante. Porque A los desarrolladores les gusta escribir. me ha tocado la ocasión de ¿Qué que. quieres decir? Me ha tocado la ocasión de que directamente. Un segundo. Me ha tocado la ocasión de que directamente desarrolladores no he trabajado con ellos, pero sí le he conocido. Tienen la mala costumbre de no documentar el código, no hacerlo de manera directa. Y esto termina generando problemas, porque, por ejemplo, si tú quieres hacer algo de código abierto, de software libre, y lo subes, la gente no va a entender cómo funciona, a pesar de que digas, ay, sí está documentado. Si la gente que te rodea no lo ve así, no lo va a aceptar de esa manera. Y pues obviamente tu proyecto no va a Sí, tener totalmente. esa notoriedad como se supone que debe tener un proyecto así grande. Totalmente de acuerdo. Sí. Hablando de eso, pues realmente fuera de la broma que ya leí el comentario de Jorge, ¿no? Miguel sí, ya le dio $1, sí, él ya me donó $1, ¿no? Pero fuera de esa donación también he recibido otros 2 correos, en el cual pues
En el primero me pidieron que creara una cuenta para donar, ¿no? En mis proyectos, porque un chico, no un chico realmente, yo imagino que ya es un señor muy grande, me dice, oye, me gustó mucho tu proyecto, que no sé qué, la verdad yo soy desarrollador de Python, no sé nada web. Entonces, la verdad es que gracias por ayudar en los issues, que no sé qué, ¿por qué no te creas una cuenta para que te done y te haga una donación? Y en este caso, pues me crearon un pequeño PayPal, ¿no? Yo no tenía PayPal, ya me donó, ¿no? Y la segunda fue también para un proyecto que lo publiqué en Reddit y me lo comentaron directamente en Reddit, ¿no? Oye, ¿por qué no agregas un botón de support this project dentro de tus proyectos? ¿Por qué no lo agregas? Y yo le dije, yo pues le respondí, pues la verdad es que no siento que sean proyectos de mucho alcance. Me dice, pero si lo sigues publicando y lo sigues mejorando, la verdad es que puede ser algo interesante para ti, ¿no? Me dice, yo lo hago, por ejemplo, y checo su perfil y tiene repos de 17,000 stars y así, y yo veo que hay como 20, 50 personas que soportan el proyecto, porque ahí aparecen los supporters, ¿no? Sí. Y así, y me dice, no, la verdad es una muy buena idea, y ya es cuando decidí ponerlo, ¿no? Sí, cierto. Había olvidado el factor de que la gente dentro de la comunidad de software libre suelen apoyar monetariamente este tipo de cosas para que tengan soporte monetario. A mí nunca, bueno, yo personalmente yo no lo he hecho, principalmente porque en su momento no era mi idea original. Cada quien tiene libre, yo no decidí hacerlo. Pero es una gran manera. Yo he donado a gente de proyectos que a mí me han gustado. He donado a la Fundación Linux, he donado a la Free Software Foundation, he donado a mi distribución, a mi segunda distribución favorita, he donado para a la Fundación de Linux Mint. He donado así para bastantes proyectos independientes que me han gustado bastante. Eh, y todos han concluido de que es lo necesario porque los programadores no trabajan gratis. Bueno, sí, pero pues para proyectos personales, pero proyectos así grandes no trabajan gratis. Si algo me gusta de la comunidad es que siempre, en su mayoría se ayudan entre sí, porque pues obviamente la comunidad del software libre y desarrolladores siempre está llena de personas pues con tendencias un poco tóxicas, pero en general la comunidad es muy buena por el simple hecho de cómo está construida, cuáles son sus valores filosóficos. Siempre es tratar de ayudarse entre sí, y eso es lo que más me gusta, porque puede que en algún punto tanto la comunidad que tú apoyaste te apoya a ti sin siquiera conocerse de manera directa, sin siquiera saber quién está al lado de la computadora a hacerlo. El caso más grande que yo diría de la mayor, la mayor, la mayor, la mayor, eh, yo diría que el top de software que ha sido apoyado de manera libre es Linux, obviamente, y ha tenido millones de dólares en inversión y en donación, por así decirlo. Pero el segundo proyecto más grande que veo que tiene licencia libre y ha sido apoyado por millones de personas y actualmente está en boca de todos es el Bitcoin. Yo no vengo a hablar de criptomonedas ahorita, solo para mencionarles que Bitcoin como tal, el core de Bitcoin, está en licencia de software libre, específicamente la MIT License. ¿Y qué significa esto? Gente enfocada, tal vez por avaricia, que no está nada mal, pero gente de sus casas utiliza este tipo de código, este tipo de proyectos, este tipo de, pues, como tal, lo soporta, lo ayuda. ¿Por qué? Porque lo mejora, crea forks, siempre basándose en este tipo de licencias. Así que podría decirse que esta comunidad ha llegado a un límite tan alto de apoyo para tanto los desarrolladores como para las personas que trabajan directamente a raíz de ello, en un entorno bastante interesante. No sé si me expliqué. Sí, totalmente de Yo acuerdo. creo que sí. ¿Vas a decir Ahora algo? es la Tú sigue, perdón, te interrumpí. Ok, no te preocupes. Yo creo que la comunidad dentro del open source en general, al final yo creo que todos se conocen un poco, ¿no? O sea, Sí. las organizaciones que hay acá, todos se conocen un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando alguien empieza realmente por ejemplo, hablemos acerca de Linux, ¿no? De algunas distribuciones. Cuando un chico, una chica, un desarrollador en general empieza a destacar, de repente está en boca de todos y sus proyectos son muy compartidos en diferentes medios y foros. O sea, realmente cuando ven que alguien no es que tenga talento más que nada, sino que sabe muy bien hilar las ideas de lo que quiere hacer, es muy, pero que muy apoyado, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un boom, he notado un boom un poco dentro de los foros de Linux y de todos los que usan distribuciones de GNU Linux, que es LibreWolf, que es un fork de Firefox.
LibreWolf básicamente es un fork de Firefox, a raíz de que Firefox hizo unas declaraciones acerca de las siguientes versiones del browser, y sacaron este fork y ahorita ha agarrado una cantidad extrema de apoyo. Por ejemplo, el chico que lo hizo está teniendo ahorita un subidón de stars, un subidón de notoriedad, ¿no? Dentro de la comunidad. Realmente es una comunidad que se apoya muchísimo. Es cierto que hay mucho ego. Yo siento que no es tanto como que toxicidad, hay mucho ego dentro de la comunidad. Dentro de la Porque comunidad de desarrolladores de software siempre existe el ego. ¿Por qué? Porque se creen dioses. O sea, yo he vivido mucho de mi existencia estando en foros. He convivido con desarrolladores de mi familia desde muy joven. Y es algo que predomina en todos. El ego como desarrollador no es malo como tal, porque si tienes un buen ego te ayuda a fomentar y tener disciplina en lo que estás haciendo. Pero igual el mal ego te hace creer arrogante, crearte superior que los demás, generarte esa falsa imagen y puede ser más dañino de lo que crees. En, y como tal, como tú mencionas, o sea, hay mucho ego en los foros, en la comunidad de desarrollo como tal, y realmente es muy complicado, porque actualmente existen dos variantes distintas de esto que yo he visto y he notado por propios amigos que están. Saludo a los que estén viendo esto. En, que suelen tener tendencias hacia rechazar a los desarrolladores novatos, a los desarrolladores que están iniciando su carrera y que tienen dudas. Hay un acrónimo muy, muy famoso que es el read the fucking document o read the fucking manual, ya lo recordé. Que básicamente menciona que cuando en los foros hay personas que suelen preguntar cosas muy básicas que literalmente lo puedes revisar en el manual, en vez de una persona responderle de manera cordial, decirle, oye, puedes buscar en el manual directamente en esta página, pero para ayudarte, esta es la solución. Claro, entendible, la gente tiene poco tiempo, pero aún así lo que haces es generar una aversión a estas nuevas personas que están entrando a este mundo maravilloso de seguir contribuyendo de manera directa. Y esto genera una reacción en cadena que esta persona, una vez que ya tenga el conocimiento adecuado, va a actuar de la misma manera con personas nuevas. ¿Por qué? Porque dice, si nadie me ayudó a mí, yo por qué voy a ayudar a otras personas. Y lo cual es malísimo porque la propia filosofía de compartir el software, compartir el código, de liberar el código, es ayudar a las demás personas a que entiendan lo que necesitan. crear comunidad. La comunidad. Crear comunidad. Sí. Crear comunidad totalmente. Y por ejemplo, yo creo que ya se está bajando un poco, siento que cada vez se está bajando un poquito más esta tendencia, pero sigue siendo mayoría. Y lo veo cuando se argumenta a esto como una buena táctica. Por ejemplo, veo canales de YouTube enteros donde hay por lo menos un video donde dicen, no dejes que los novatos sean flojos de leer la documentación. Muy bien, pero estás básicamente diciéndoles a todos ellos que escriben o que hacen reply, tipo, por favor lee la documentación que ahí está. En lugar de, por ejemplo, algo un poquito más cordial podría ser, mira, en esta página de la documentación, aquí te lo dice, ¿no? Si tienes algún otro tipo de problema, puedes mandar un mensaje. Eso es un mensaje completamente distinto a, lee la documentación, está en la documentación. O, por ejemplo, y hay personas que incluso la hacen de chiste, ¿no? Hay una excelente documentación de esta tal distribución, léela. O sea, y realmente lo ves en foros donde están completamente abiertos. Voy a hacer una mención, espero que nadie se me ofenda. Arch Linux, que es una distribución para power users. Si preguntas algo, por ejemplo, oye, en Google, por ejemplo, a mí me pasó esta. En Google no se ven bien las fonts. Yo, primera instalación de Arch que había hecho. La documentación. Lea la documentación, y tantos downvotes tuve, que creo que borraron mi post, o sea, lo bloquearon completo. Sí, suele ¿Cómo suceder. por... Suele suceder. De hecho, es muy gracioso porque suele existir la tendencia de que mientras más complicada es la distribución que estás utilizando, entre comillas, mejor eres. No exactamente. Significa que si tú tienes una distribución más complicada es que sabes utilizarla, pero no significa que seas mejor programador, simplemente sabes utilizarla de mejor manera. Pero es muy gracioso porque ni siquiera Arch Linux es la distribución más complicada de mantener. ¿Sabes cuál sería? Eso es algo que, eso sí, disculpe que les interrumpa, eso sí es algo que, como dice Joshua, por ejemplo, él dice que él está investigando por su proyecto de programación orientada a objetos y veía mucho quejarse y hablar mal directamente y mandando a la gente de post de Stack Overflow a la documentación de los lenguajes. Y eso es algo que me ha pasado, no me acuerdo
que estuve haciendo otra vez el otro día, no me acuerdo realmente, creo que estaba aprendiendo algo de JavaScript y decía algo así como de, por eso hay que leer la documentación. Eso lo puedes leer en la documentación de la página o todos aprendemos en la documentación, no sé por qué no lo has leído y cosas por el estilo. Entonces, sí, esto es algo que pueden decir ellos que alguna gente puede creer que no pasa, pero sí es algo que hasta es muy Miguel común, vivido, yo he es vivido muy común. y es muy común. Y como les había dicho, Entendería ellos, los menos, pero son los más. O sea, es la gran mayoría de los así como yo había dicho al principio que cuando llegué a mi clase yo me sentía hasta arriba y casi le decían maestro, excelente maestra clase. Hasta a todos nos pasa, sobre todo si tienes como que algún nivel y te crees mejor que otros. Es lo que Sí. pasa en esta comunidad. Sí, suele existir esta falsa idea dentro, principalmente los desarrolladores más veteranos que no tuvieron las facilidades ahorita, como pueden ser foros más abiertos, documentación más accesible, etcétera, que tuvieron que básicamente crear todo desde cero. Y existe esta mala creencia. Pero la verdad no, o sea, mientras más comunidad, mientras más esté abierta y haya más desarrolladores de calidad, está perfecto. Claro que igual pues, es importante leer la documentación, pero como menciona Miguel, obviamente hay una diferencia en lee la maldita documentación a, bueno amigo, aquí está la solución que necesitas. Si necesitas más, si tienes más dudas al respecto, puedes checar la documentación y puedes así evitar tener dudas a futuro. El mensaje es distinto como lo das. Bueno, y como dato curioso, una de las distribuciones más difíciles que me ha tocado instalar es eh, Linux from Scratch. Linux from Scratch. Que básicamente es construir todo Bueno, desde la basura, por así decirlo. Miguel, ¿quieres agregar algo más Linux, o pasamos a nuestro siguiente tópico? Yo creo que nada más para decir la más difícil que he instalado hasta ahorita es Kiss. Kiss. Ahí ese. Ok. Pero ya. No te de qué hablan, pero Kiss. Son supongo que distribuciones serán Muy difíciles. interesante. un poco más. No te preocupes. Bueno, Bueno, eh, en este siguiente tópico, o sea, esta pregunta creo que es algo que también la gente, o sea, escuchando esto de que la gente pues puede ayudarse pues, a mejorar un código para que corra mejor, los códigos abiertos realmente tienen mucho soporte porque no quieres que lo que te haya pasado a ti le pase a otra persona o no quieres que el programa que estés usando pues te tenga con errores, así que pues vas checando y corrigiendo lo que encuentras. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, ¿por qué alguna gran empresa no lo utiliza? Algo así como, ¿por qué Apple no usan open source o no usan free software? esta es una pregunta con trampa, Isra. ¿Te escucho? Por la forma en la cual está construido el Internet, de una u otra manera vas a tener que utilizar open source o free software para completar tu infraestructura. Apple no utiliza open source de manera tan directa en sus sistemas operativos, pero hay un caso curioso en este caso. Pero sí lo utilizan sus servidores. O sea, los servidores de Apple obviamente van a estar basados, lo más probable es que estén basados en Linux, estén basados en BSD, que estén basados en Darwin, que no creo que siga Darwin existiendo. Es muy gracioso. Lo que pasa es que ahorita las grandes empresas sí llegan a utilizar software libre, pero no llegan a utilizarlo en sus productos más importantes, por así decirlo. No llegan a utilizarlo de abierto al público. Sí llegan a haber empresas que lo hacen. Por ejemplo, Google utilizó básicamente Android como tal, pero ese es otro tema. Pero Android es de código abierto. Utiliza la licencia, porque como utiliza Linux, tiene que utilizar la licencia GNU GPL versión 2. Porque Linux, no olvidé mencionar al momento de las licencias, no utiliza la última versión de la GNU GPL. Utiliza la versión 2. ¿Por qué? Porque toda esa estructura y su filosofía se basa en esta. Y actualizar a la versión 3 generaría incompatibilidades. Porque entre la versión 2.0 y la versión 3.0 de la GNU GPL cambian bastantes directivas que no puedes modificarlo así, tendrás que modificar tanta parte del código que es mucho problema. Y pues como no he abierto ningún inconveniente real con dejarlo en la versión actual, pues se mantiene. Pero regresando al tema, Android es un sistema de código libre. Cualquier persona, código abierto, open source, cualquier persona que quiera utilizarlo, simplemente puede ir a GitHub y bajarse el código de Android y hacer su fork. Así ahorita nació Harmony OS, así nació las variantes de Linux, de Android, para usuarios un poquillo más conocedores, como puede ser
¿cómo se llamaba? Cyanogen o Oxygen OS, que pues Sí. que son varias. Cyanogen está muerto, Oxygen ahorita está. No, ¿verdad? No, no me acuerdo mucho. Sí. Bueno, entonces, KDE, por ejemplo, que hacen distribuciones, KDE tiene ahorita su fork de Android, ¿no? Y hacen KDE. ahí su propia Ubuntu versión Phone. muy... Uy, Ubuntu Phone. Phone. En paz descanse. Que paz descanse. Este, Estaba peor. Estaba peor. No, nunca pude instalar. Pero bueno, el punto es que empresas sí utilizan software libre, sí utilizan open source, pero siempre bajo ciertos casos específicos, porque obviamente Google no te va a poner todo en su algoritmo de búsqueda de su navegador de manera libre, porque obviamente es lo que más le da dinero a ellos. Pero siempre hay partes específicas en esta que sí lo dan, y hay partes muy importantes de su propia infraestructura que lo utilizan, como mencioné Android, a lo cual es bastante importante conocer. De hecho, es muy gracioso ahorita hablando de esto, porque hay un videojuego muy famoso, muy, muy famoso, que todo el mundo, ya es que sea jugador, que sea gamer, lo he escuchado, Doom. Los primeros tres Dooms, Doom 1, Doom 2, Doom 3, utilizan la licencia GNU GPL versión 3. Sí, todo el mundo conoce Doom, principalmente debido a la popular frase de, tiene una pantalla, puede correr Doom. ¿Y a qué viene de esto? Carmack, John Carmack, si no estoy mal, es un fiel ferviente de la creencia de que el software tiene que ser libre, no open source. A lo cual, como él fundó ID Software, ellos lanzaron obviamente el juego, Doom original, como parte de una licencia privada. Pero, como él sabía que la comunidad en ese entonces de usuarios eran bastante avanzados, mencionó que iba a liberar el código si compraban el juego. Porque el juego ligeramente fue lanzado. Primero, la primera parte del juego, o sea, los primeros 2, 3 niveles, fueron lanzados totalmente gratis. Y luego, los demás niveles, los demás cuartos, las habitaciones, ya de paga. Pero, y para ser más tentador a los usuarios avanzados, incluyó el código fuente, bajo la licencia GNU GPL, el Doom. Y así que cualquier persona que lo haya comprado, como mencioné anteriormente, pudo acceder al código totalmente libre, y el código obviamente se subió a lo que sube en su momento el GitHub de esa época, que no recuerdo su nombre, y al fin y al cabo así se pudo distribuir el código, así se pudo hacer libre. Y es un claro ejemplo, que no me lo mencioné porque preferiría decirlo ahorita, que va más de acuerdo al tema, que era una buena manera en la cual una empresa hizo dinero con código libre. Y como tal, fue una gran empresa porque fue una de las grandes innovadoras del mundo tecnológico en esa época. Y actualmente se sigue utilizando su código. No pasan un mes que no veas que una persona hizo un port extraño de alguna distribución, de algún fork de Doom a algún aparato. Una prueba de embarazo, por ejemplo. Una prueba de embarazo. ¿Cómo lo hizo? No lo tengo idea, pero lo hizo. Sí. Una de esas cosas que checan precios del Walmart, ahí pusieron Doom también, o sea... está muy interesante. Sí, está muy chido, está muy chido, está muy chido, está muy padre. He visto calculadoras, esas calculadoras que son táctiles, donde puedes graficar, ahí también han puesto Doom, no. Un güey agarró y le pegó hizo básicamente una computadora con papas y le hizo que corriera Doom. Hay un subreddit Sí, específicamente dedicado para que personas puedan hacer eso. Está muy interesante ese tipo de cosas. está muy poderoso. De incluso Pero hablando acerca de empresas en ese nivel, ¿no? Tipo Apple, Microsoft. Microsoft. Cuando estaba Steve Ballmer, creo que alguna vez dijo, es el open source o el software libre, no estoy seguro de cuál de los dos se refirió. Es como el diablo, algo así dijo. Y hoy en día, con Satya Nadella, el open source está más presente que nunca en Microsoft. De Es hecho, decir, la terminal que acá, de hecho, ¿cómo se sí, llamaba? la terminal que acaban de... No, iba a decir algo un poco más directo, era una disculpa que te interrumpa. Es que Microsoft hace como 4 años aproximadamente se volvió, creo que, el top 1 de inversionistas. No inversionistas, donadores de la Linux Foundation, de la que se encarga de mantener lo que es el código de Linux estable y funcional. Para que una empresa pasara en menos de 20 años de el software libre es del diablo a ser su principal, su principal maintainer, su Sí, principal patrocinador. patrocinador está bien el nombre, pues hace un gran cambio. Y como tú mencionas,
lo de el subsistema de Linux que ahorita está en Windows 10. O sea, Windows Subsystem por Linux, o sea, De hecho, impresionante. en los comentarios había mencionado de que hicieron que cogiese un juego dentro de una computadora que hicieron dentro de Minecraft. No sé si leyeron sobre eso. sí, Yo lo había leído, pero no me acuerdo de qué juego se referían. sí, O sí, sí. sea, Es Doom, siempre ha sido Doom. ah, hicieron que salga Doom dentro de una computadora dentro de Minecraft. Ay, qué ver. La gente tiene mucho tiempo. Sí, sí, sí. Ahorita, por ejemplo, he visto una tendencia dentro de subreddits de acerca de Linux, etcétera, donde dentro de teléfonos así que son papas, ponen Linux, Ah, sí. Debian, ponen a correr ese tipo de cosas. Y dicen, no manches, pero y dicen, oye, pero está genial y todo, pero pues, ¿para qué lo hiciste? No, mira, funciona. O sea, y ves que lo conectan con un teclado, y mira, funciona. Le pongo nada más un Window Manager así super lightweight, super liviano, y funciona. Es mi computadora. De hecho, O sea, hay un proyecto para poner que le pone Linux. Creo que específicamente Debian le pone a la Nintendo Switch porque su procesador es una ARM, así que fácilmente le hicieron pues el fork para que funcione bajo este chip específico. Y hablando de chips específicos, eh, hace no mucho tiempo Apple sacó un nuevo procesador basado en ARM al mercado, el Apple M1. Y actualmente de hecho, me sorprende un poquillo que hayan tardado, pero pues es entendible, es un nuevo procesador importante, por así decirlo. Actualmente la comunidad de Linux está tratando de portear distribuciones a este procesador y que funcione de manera nativa. Porque actualmente Apple es Apple y a pesar de ser una empresa que utiliza software libre, no lo promueven sus dispositivos porque ellos tienen su propio sistema operativo. Pero bueno, la comunidad siempre va a encontrar la manera de hacerlo. La unión hace la fuerza, como el subreddit de Wall Street Ok, ok. Bets. Bueno, una pregunta más, o también para nosotros los mortales que no usamos tanto software libre o open source. O sea, ustedes como desarrolladores de este programa que yo les cargo, ¿pueden ver mis datos? O sea, digamos que hacen la aplicación, no sé, de lo que sea que ustedes quieran. Ustedes como desarrolladores pueden ver datos míos, no, ya sean básicos como que mi nombre y cosas por eso, quién lo descargó, o datos muy grandes, no sé, como tener mi cámara encendida, algo por el estilo. ¿Eso es posible realmente o no es algo que suele pasar? ¿Puedo hablar yo o lo dices tú, joven Miguel? primero tú. Ok, no. La respuesta a secas y de manera sencilla sería no. ¿Por qué? En primer lugar, teniendo en cuenta de esto, si estás hablando de una persona externa al usuario, al administrador de esta base de datos, que creo que lo estás diciendo de esta manera, Isra, ¿no? Una persona ¿Mm? externa, ¿ok? Una persona externa Sí, no sí. tiene, una persona externa tiene acceso al código que tú tienes y utilizas, pero no tiene acceso a las credenciales de tu servidor. ¿Por qué? Porque este código se ejecuta en tu servidor privado, no se ejecuta de manera directa. Ellos no tienen las claves de acceso, no tienen la posibilidad de poder acceder a estos de manera independiente y salirse. Ni tampoco tienen la posibilidad de cambiar el código que tú, ¿cómo se llama?, tengas ya lanzado como tal. Claro, por ejemplo, en GitHub puedes hacer puedes hacer, ¿cómo se llama? Solicitudes para mejorar el código, que se le llama los Request. push requests. Pero, Request. Sí, pero, ¿a qué voy? Cuando un usuario, un administrador de este repositorio ve que hay un request con código malicioso, obviamente no lo va a aceptar. No va a aceptar que se vaya directamente a su código, porque pues, ¿para qué lo va a querer? O sea, la ventaja, ok. una de las grandes ventajas del código abierto, del software libre, es que voy a referirme, voy a decir en software libre refiriéndome a ambos ahorita, pues, y cuando haya diferencia lo voy a decir, pero la gran diferencia es que como es libre y cada persona tiene la posibilidad de ver qué se modifica, tienes la certeza de que este código es totalmente seguro. Si tú dices, ay, es que tengo miedo de que este navegador me siga y que prenda la cámara mientras estoy ocupado, pues si tú tienes el conocimiento de código, puedes revisar la parte del navegador y si no encuentras nada, tienes la certeza de que esto no va a suceder así. De hecho, el código en abierto tiende a ser mucho más seguro que el código cerrado. ¿Por qué? Porque la propia comunidad se pone el reto de buscar vulnerabilidades y una vez que se descubren las vulnerabilidades, suelen ser parchadas en corto tiempo.
La mayoría de las veces. Dirty Cabo me da pesadillas. Así es, la mayor parte del tiempo el código libre y en general el open source, los proyectos que utilizan open source como metodología suelen ser muchísimo más seguros. Es decir, podemos ver Brave, podemos ver completamente hecho a Firefox, muchísimo más seguro al menos que Chrome en este caso. Pero, por ejemplo, lo que ocurre ahí es que el software es completamente libre y muchas personas pueden contribuir a su seguridad. Sí, a la parte dañina también, por supuesto, pero tal y como lo mencionó Ville, el que es propietario de ese repositorio no va a agarrar un pull request y decir, por supuesto que sí, ahorita le meto una vulnerabilidad a mi código. No, definitivamente no lo va a hacer, ¿no? Y más personas pueden testear el código y más personas pueden encontrar más rápido muchos bugs. Es por eso por lo cual las versiones dentro del código abierto suelen correr, es decir, tú hoy en día estás utilizando la 1.4.5 y mañana estás utilizando la 2.1.8. ¿Por qué? Porque durante todo el día mandaron pull request. De hecho, la persona que es dueña del repositorio, chance no tuvo que volver a codificar nada. Simplemente dijo, mira, si funciona, si funciona, si funciona, si funciona. Excepto puro pull request. Excepto puro pull request, ¿no? O sea, hay personas que son dueñas de los repositorios que en meses o años no vuelven a tocar código. Simplemente el repositorio, la misma comunidad lo nutre de fixes, de bugs, de absolutamente todo. De hecho, está muy interesante esta parte porque en ese caso el software de código abierto tiende a ser más seguro que el privado. Tiende a ser muchísimo más seguro. Y la comunidad se protege. A pesar de que hablamos un poquito mal de la comunidad de power users y de usuarios súper poderosos que ya se creen muchísimo, en general, esos usuarios, que no lo parezca, protegen mucho a los usuarios que están llegando. Sí. Porque ellos se dedican a revisar, por ejemplo, en los repositorios de las distribuciones, se ponen a revisar, esta versión no sirve, tiene una vulnerabilidad, quítenla, y lo reportan. ¿Sabes quién creo que es el usuario, el power user más importante a la fecha, este día de hoy? El maldito Linus Torvalds. Definitivamente. Linus, algo muy interesante. Espera, Linus Torvalds solo lee. Un paréntesis. Linus Torvalds es el creador de Linux. Cierro paréntesis, continúa. Linus Torvalds es el creador de Linux. Es muy interesante porque Linus Torvalds solo lee código. Lee código, lo revisa y dice, sí, ¿por qué hazlo? Sí, hazle pull request. Sí, acepto el pull request. Adelante, que no sé qué. Con Git y con Linux. Básicamente es todo lo que hace, todo el día. Lee código y dice, esto sí entra, esto no entra. Y la verdad es que él creo que ya no escribe código como tal, solo ya no escribe código. De hecho, ya creo que hasta recuerdo haber leído una entrevista hace no mucho tiempo que este man ya dijo, ya perdí la habilidad de poder escribir código como yo lo hacía en los 90s. Ahorita, de hecho, cuando me envían un correo y me preguntan, ay, ¿cómo hago esto? Les escribo la estructura en vez de escribir el código como tal. Así que, pues ese man ya es millonario a día de hoy, o sea, y se dedica a mantener sus proyectos más importantes. Pero así, o sea, así funciona. Preguntas si puedes ganar haciendo open source y software libre. Él le pagan por parte de la Linux Foundation, si no me acuerdo, $1 millón o por ahí cerca cada año. Cada año, o sea, y aparte empresas terceras. Y aparte por Git igual. Todo tiene una... Todo tiene una... bastante su trama, o sea... Sus chistes más bien, sí. Y en general sí. es bastante interesante. Al fin y al cabo, pues... Mucho del código cerrado que hay actualmente a día de hoy, que siempre se encuentran vulnerabilidades, como puede ser macOS, como puede ser la propia Windows, como puede ser pues, distintos tipos de software que tienden a ser más explotados, es porque directamente por su naturaleza es que es de código cerrado y no lo terminan encontrando. De hecho, hace una semana, creo que 2 semanas, una semana o 2, hay un popular término que es el ataque de fuerza bruta de tus hijos. No me acuerdo cómo se decía en inglés, pero era básicamente dejar a tus hijos jugar con la computadora y ver qué hacían ellos. ¿Y a qué viene este término? En Linux Mint, hace como una semana o 2, un desarrollador independiente que utiliza esta distribución dejó a sus hijos jugar su computadora, pero estaba bloqueada estaba bloqueada, o sea, había cerrado sesión y no la había entrado y no la había... La dejó básicamente en la parte de bloqueo. Entonces sus hijos empezaron a jugar con el teclado así lo más estúpido. Entonces, este man descubrió que si había más de 6 manos presionando el teclado al mismo tiempo, diferentes teclas en un periodo corto de tiempo, el bloqueador de pantalla
se crasheaba y te permitía acceder directamente sin la contraseña al escritorio normal. De hecho, si buscas actualmente en el último patch de Linux Mint, están los nombres de esos vatos como expertos en ciberseguridad. Es muy... Sí. Es básicamente... Me da mucha gracia. Es la propia naturaleza que otro tipo de software no arreglaría tan rápido. Sí Bueno, es. ahorita ya no estamos tan cortos de tiempo, pero voy a meter estos temas un poco más de lleno. Este es como que el último tema que vamos a tocar si no surge nada más para terminar. Que pues, a ver, no sé si Miguel me quisiera responder. ¿Cuál cree que es las ventajas y las desventajas de usar el open source contra el código privado? Y pues al final quisiera que concluyamos de cuál es más seguro o qué es mejor para mí, persona promedio, que uso Windows, uso Word y cosas por el estilo, qué es más seguro, qué es mejor para mí. Ok. Bueno, yo creo que hay varias ventajas, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, a mí personalmente, fuera de la parte de la seguridad, de la privacidad de datos, yo creo que la mayor ventaja que tiene el open source y el software libre es que puedes aprender de él. Eso yo creo que es, para mí al menos, ha sido lo que realmente me ha ayudado a hacer lo que yo hago al día de hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no soy tanto de contribuir a repositorios públicos, yo no soy tanto de contribuir. Lo que yo hago y a lo que a mí me gusta dedicarme es a crear proyectos y hacerlos open source. Es decir, que las personas, y hacerlos open source y software libre, ¿no? Que a las personas les sea sencillo contribuir a ese tipo de proyectos. O sea, veo una necesidad dentro de las comunidades, dentro de los foros, empiezo un proyecto, lo comienzo a compartir y las personas comienzan a contribuir en él. Eso es lo que, las cosas que más me fascinan hacer. Y realmente no lo hubiera podido comenzar a hacer sin haber empezado a utilizar Linux y luego inmediatamente eso, empezar en open source, completamente. Las De lleno noches, estuve ahí. las noches de Sí. Linux donde estaba solucionando problemas. Todo el mundo que ha utilizado de manera directamente, o sea, se te crashea toda la distribución y tienes que reinstalar de cero, hacer Hay un momento mágico que puedo recordar y que es lo que define mi vida en cuando Linux hasta ahorita y cuando en le open source. instalaste la primera vez. No es eso, sino cuando se te echa a perder por primera vez. Sí. Una vez encendí mi computadora y quedó en negro. Y dije, o sea, era el segundo mes de utilizar Linux. Y dije, no, friegues, ya estuvo. Tengo que agarrar mi USB y volver a instalar la distribución de cero. De O sea, cero. pero no veía nada, no veía nada. Y de hecho, me acuerdo que fue mi culpa porque yo había querido cambiar el manejador de sesiones. Quise cambiar y obviamente lo que ocurre es que se te rompe si no lo configuras bien. Y no arranca y no arranca y no arranca, y pues básicamente la computadora se te reinicia muchas veces, ¿no? Esto a maneras sencillas, ¿no? Básicamente lo que te permite loguearte dentro de tu sesión se rompe Sí. y no te permite y empieza a hacerlo en ciclo, ¿no? O ¿Se me rompió? O directamente cuando tienes un dual boot entre Windows y cualquier distribución de Linux y echas a perder el group. Sí, y ya Está no puedes peor, hacer güey. dentro de ningún sistema operativo, o sea, básicamente echas a perder tu computadora. Entonces, como 5 o 6 meses después, me volvió a ocurrir con una otra distribución. Encendí mi computadora, todo negro, y dije, fui a preparar un café, me senté y dije, muy bien, ¿qué pasó acá? Y ya sabes que hay un comando, para los que no sepan, en el cual puedes activar una terminal. Básicamente todos los sistemas operativos son una gran terminal y encima hay un servidor gráfico. Básicamente es eso. Hay un comando con el cual tú puedes iniciar una terminal y dice, a ver qué rompí esta vez. Y te sientas y te pones a repararlo y así 3 horas. Sí. Cuando reinicié mi computadora y se encendió, dije, muy bien, ya puedo decir que sé un poquito de Linux y de open source. Sí. Ese fue el momento más mágico que he vivido hasta ahorita en open source, en Linux, porque dice, ya pude reparar lo que eché a perder, al menos. Eso es mágico. Ese para mí es un momento muy, muy especial. De hecho, ahorita uno de mis momentos mágicos que me sucedieron fue cuando yo descubrí esa terminal, de hecho. Que creo que la presioné solo Alt F1 o Alt F2, si no estoy mal. No me acuerdo, hace tiempo que estoy un poquillo alejado. Principalmente porque ahorita me gusta jugar y pues no he tenido tiempo de regresar. Es un gran pega, pero sé que algún momento voy a regresar triunfal como debe ser. Pero el momento donde yo descubrí que podías tener varias sesiones abiertas en las terminales fue un momento mágico, o sea, fue un momento donde dije, esto es más grande de lo que yo puedo controlar y simplemente es mágico porque pues
te abre una ventana que no habías contemplado hasta ese momento. Sí, sí. Creo que eso es lo mejor del open source, que puedes estudiarlo, que Sí. puedes aprender. Ok. Y cuando, o sea, esto que tú me dices de que le intentas mover algo y si te sale mal, pues directamente lo rompes y lo tienes que instalar desde cero. ¿Lo consideras como una desventaja o también lo considerarías como una ventaja? Lo considero, de hecho, como una ventaja, porque Ok, ok. es parte de la experiencia que tienes que tener. Echando a perder se Es Ok, aprende, decir, ok. como diría el Chavo del 8. Y sí, totalmente de acuerdo. Echando a perder se aprende. He aprendido, por ejemplo, por si algún profe nos está viendo, disculpe, pero aprendí rompiendo cosas en Linux, rompiendo mi kernel, rompiendo mi window manager, mi desktop environment, rompiendo mi explorador de archivos, que en cualquier otro curso que yo haya tomado dentro de la facultad o fuera. Porque dices, y si no, por ejemplo, imagínate, ponte en esta situación, no tienes explorador de archivos, no tienes explorador de archivos y no sabes usar la terminal. ¿Qué haces? Pues tienes que reparar la cosa que rompiste. Sí. Toca reparar cosas. Yo- Sí. de hecho, es muy gracioso ahorita que tomes en cuenta lo del administrador de archivos. Porque yo recuerdo, yo tenía tuneado mi antigua distribución pues, para tener un entendido. Y recuerdo que hubo una ocasión, yo era muy aventado, la verdad. Yo siempre me instalaba creo que eran no recuerdo cómo les decían a las versiones previas, a las betas. No sé si les dicen Nightlight, si no estoy mal. Ah, sí, 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 Las, sí. las, Las snapshots, sí, testings y todas esas. yo siempre me gustaba instalarlo. Y yo no pensaba dos veces, ¿qué pasará esto? Voy a esperarme. No, yo simplemente instalé y listo. Y hubo una ocasión en la cual hubo un pequeño inconveniente con el administrador de documentos de Linux Mint, que pues obviamente era un snapshot. Y pues yo necesitaba hacer algo importante con mi computadora y se rompió todo. Y fue un total kaboom porque estaba contra el tiempo, estaba contra todo. Y en el tiempo y para molarla más, por el tiempo, mi internet no era la mejor cosa. Y descargar cosas era un martirio. Así que imagínate cuánto tiempo tuve que estar buscando la manera de restaurar cosas sin tener que destruir todo a la vez. Es lo Sí, es. bonito, la verdad. ¿Y cuáles considerarían que sean como las desventajas de instalar esto? Yo como persona promedio. La desventaja más grande que yo veo que ahorita aquí voy a mencionar es la disponibilidad de software privativo. Porque todos vivimos en un mundo donde eventualmente tenemos que utilizarlos. No podemos ser unos hippies del software libre como Richard Stallman. Dios me lo cuide. Sigue vivo. Este, pero eventualmente necesitamos utilizarlo. Necesitamos utilizar Rocket Word, necesitamos utilizar herramientas que a fuerzas no tienen su versión en Linux. Por ejemplo, Word no tiene, Photoshop no tiene, Sony Vegas no tiene, o sea, no hay Sí, incentivos para que no hay incentivos para que la empresa lo portee, ni tampoco existe la compatibilidad total utilizando las librerías que lo hacen compatible como Wine, porque siempre van a haber inconvenientes y esos inconvenientes siempre te van a perseguir. Por eso mismo yo lo dejé temporalmente, porque pues quería estar un poquillo más Y mi cómodo un pregunta tiempo. ahorita es, por ejemplo, digamos que no hay Sony Vegas para Linux, es un no, ejemplo, ¿no? no, Yo, definitivamente. yo quiero usar Linux, pero quiero un editor de videos como Sony Vegas. ¿Puedo de alguna manera yo portearlo a Linux o si hago eso me estoy metiendo en problemas por usar un programa que no es mío? No tiene acceso al código, así que directamente no podrías portearlo, pero sí podrías utilizar un set ¿cómo se dice? Un set de traductores, por así decirlo, que traduzcan las llamadas de todo lo que es todo lo que es Sony Vegas al lenguaje de Linux que estés utilizando. El más famoso es Wine, de hecho. Pero hay otra Fine. alternativa, que es directamente instalar el software que sirve para lo mismo en Linux. Uno de los más grandes ejemplos es GIMP. GIMP, el editor de imágenes, es mi favorito, lo prefiero sobre Photoshop. Alternativas, sí. Hay alternativas, casi siempre hay alternativas y la verdad es que están muy padres. Por ejemplo, GIMP te permite programar todo lo que hay por ejemplo, en Photoshop, te lo permite programar allá. De hecho, puedes convertir GIMP en lo que tú quieras. Puedes convertir GIMP en Figma, puedes convertirlo en Affinity Designer, pero, ojo, puedes convertirlo. Significa que tú tienes que ser un artesano y Sí. crear todas esas funciones que no existen dentro de GIMP. Está muy chido porque la verdad es que hay plugins
que te enseñan cómo hacer ese tipo de funciones, ¿no? Pero la verdad es que ¿cómo se llama? Es otro trabajo, ¿no? Es un trabajo encima, ¿no? Y definitivamente, yo creo que la parte contraria de todo esto es la limitación que hay dentro de software. Pero cuando te metes de lleno y te das cuenta de algunas cosas que a veces duele no tener dentro de Windows, pero que sí existen en Linux. Sí. De hecho, cuando estábamos desarrollando en GoBoss, pues obviamente tenía que montar un servidor local y realmente yo no sabía cómo montar un servidor local en Windows. Y es donde dices, chale, cómo extraño mi terminal. Cómo extraño mi terminal. Y en ese La terminal de Windows es pésima comparada con la de Linux. y a pesar de que el subsistema esté ahí, no se siente lo mismo. Se siente que falta algo. Sí. Ok. De hecho, ahorita como dato curioso, ahorita que mencioné que pues estoy en Windows porque juego, hay algunos juegos que están porteados a Linux de manera nativa por su desarrolladora. Los Hitman están porteados, los Half-Life están porteados, etcétera, y bastantes juegos lo están. Pero hay una cosa muy graciosa. Los drivers gráficos de Intel están porteados de manera nativa a Linux. Y la gente se dio cuenta de que estos funcionan mejor en Linux que en Windows. ¿Y sabes por qué? Por la propia naturaleza. O sea, la gente tendría voy a hablar ahorita un poco con mi gorrito de metal. La gente, si supiera que en Linux pudieras tener un mejor rendimiento en videojuegos o en cosas en general, la gente no utilizaría Windows para jugar. ¿Pero por qué? Porque las desarrolladoras de drivers, Nvidia, AMD, no lo portean. Porque no tienen ¿cómo se llama? No tienen la motivación para hacerlo. Intel sí lo hace, porque pues Intel es patrocinador. Dices que Intel pues obviamente desarrolla para Linux, pero yo como digamos que voy a sacar un AAA, pues es más común que me compren los de Windows, que me compren los de consolas, porque pues Linux de una u otra manera para algunos es un nicho. O sea, hay gente, yo no conozco mucho de Linux, entonces es muy raro para mí que yo vaya a primero instalar Linux y luego comprarlo para cogerlo en mi Linux, cuando ya sé que lo puedo coger en mi Windows con hacer 2 clics. Sí, es el famoso porcentaje, de hecho. El famoso porcentaje, 2% es el tope que ha alcanzado Linux dentro de la tasa de mercado de usuarios de computadoras. No te preocupes, este es el año de Linux en el escritorio. Es muy chistoso. Lo que es para México este es el año de Cruz Azul, es para todos los que utilizan Linux, este es el año de Linux en escritorio. En escritorio. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pues podría decirse que sí fue su año, porque si contemplas a esto como un escritorio, pues lo es, de una u otra forma. Claro. Bueno, para concluir ya más esto, persona promedio, yo me refiero, vamos a poner 3 ejemplos, ¿no? Persona promedio, yo me quiero entrar a la programación básica. Persona promedio, yo uso Word, Excel y no sé, y PowerPoint. Y persona promedio, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a full a programar. ¿A quiénes le recomiendan Linux? ¿A los 3? ¿A ninguno de los 3? ¿A uno específico? Empezamos contigo, Miguel. Ok. En este caso yo creo que claramente se lo recomendaría a 2. Para los que quieran aprender a programar y los que ya estén programando, definitivamente Linux es la opción. No solamente por la terminal, sino por lo sencillo que es tener software ahí. Todo el software de desarrollo, salvo obviamente en este caso, por ejemplo, si quieres desarrollar para iOS, quitaría esa excepción, pero absolutamente todo lo demás no solamente está disponible dentro de Linux, sino que los recursos de tu computadora estarán muchísimo mejor aprovechados dentro de Linux. Entonces, por ejemplo, si tú quieres emular un Android para estar desarrollando aplicaciones Android, va a ser un poquito mejor funcionar o hacerlo funcionar dentro de Linux. Si eres desarrollador web, definitivamente Linux por la terminal. Y en general, si tienes que tocar la terminal en algún punto, definitivamente Linux es la opción. Es una terminal y una shell. Shell básicamente es lo que corre dentro de las terminales. La más sencilla, la más natural y la que más te va a gustar. La manera de gestionar. La más poderosa, definitivamente. La manera de gestionar paquetes, la manera de gestionar tus herramientas para desarrollar, absolutamente todo es muchísimo mejor dentro de Linux. E incluso, si hablamos de un usuario, por ejemplo, que consume web únicamente, por ejemplo, o sea, que ve videos, que en este caso, por ejemplo, supón tú que tienes una computadora muy viejita,
tú ves videos de YouTube, Ok. o tu hermanito, por ejemplo, solamente ve videos de YouTube, ve Netflix, etcétera, perfectamente esa computadora le puedes poner Linux y consumir web lo va a hacer al 100%. De Hay hecho, casos muy específicos como si te gusta mucho jugar videojuegos y juegas videojuegos que no están disponibles en Linux, o eres desarrollador gráfico, en este caso usas Photoshop, Affinity y otro tipo de softwares para diseño. En ese caso no te lo recomiendo para nada, definitivamente. sí, Ok, es una ok, pega ok. bastante grande. De hecho, O sea, si yo me acostumbro a cosas como Word, Excel, Photoshop, porque, o sea, digamos que soy diseñador gráfico o que me dedico al diseño, pues obviamente no me recomiendo Linux porque, primero, no tengo todos los programas que como que estoy acostumbrado, segundo, hay limitaciones en ese sentido de diseño, y tercero, sería aprender cosas nuevas desde cero, ¿no? Aunque tenga mis nociones, pues sería como que aprender de cero, o sí, algo, o estoy mal. Ok, estoy bien, parece. más o menos, sí está bien. Ok, De hecho, es muy gracioso porque la ventaja que tiene el Linux al ser, ¿cómo se llama? Muy personalizable. Es que puedes instalar distribuciones de lo más pesadas a lo más liviano que existen. Ambos totalmente puestos totalmente distintos del espectro. Algo tan pesado ok, como yo que tú, no se me ocurre nada porque realmente siempre son muy livianos. Normalmente lo que define qué tan pesado es un sistema operativo es qué tan demandante es tu entorno gráfico, más que nada. ok. Pero bueno, ya no tenemos Bueno, tiempo para hablar de eso. perfecto. Pues hasta nos acaba un poco el tiempo porque, ajá, normalmente es como de una hora y ahorita vamos como 1 hora 20, 1 hora y algo. Entonces, muchísimas gracias por venir, Miguel. Muchísimas gracias a Villa por hablar y a Miguel tanto por hablar tanto. Yo realmente no estoy hablando porque no le conozco mucho y tanto como algunos de ustedes, yo igual estoy aprendiendo bastante o estoy desde cero, entonces no tengo mucha idea de lo que me están diciendo, pero pues con ayuda de ellos, pues ya he aprendido un poco más el día de hoy. Y pues Miguel, no sé si tengas, como dijiste, tú desarrollas código abierto, si no estoy mal. Entonces, tu GitHub, sé que alguna gente de aquí le puede interesar. Ok, muy bien. Bueno, pues sí, tengo algunos proyectos que, pues por ejemplo, más que nada desarrollo web, algunos en C que podrían interesarles, ¿no? Sobre todo para aprender más que nada, no creo que sea la gran cosa, pero para aprender alguna que otra cosa estaría interesante, ¿no? Y lo comparto en los comentarios. Y pues más que nada agradecer. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad fue muy interesante, muy, muy padre y los temas que abarcamos, la verdad, fueron muy, muy chidos, ¿no? Estaría interesante hacer una específicamente Linux. Sí, o sea, me falta invitar a muchísima gente. Sí, Hay muchos temas que quiero hablar, hay muchas cosas que quiero invitar, no, hay muchas personas que quiero invitar y hay muchas cosas que hacer. Quisiera que esto crezca un poco más. Y no sé, algo más que quieras decir, Ville, Miguel, para despedirnos. free the code. Y de Code. Tiene sentido para mí. Bueno, Pero bueno, ha sido una noche bastante productiva, la verdad. Sí me gustaría tener una segunda parte de esto, lo veremos luego. y tú vas a tener que finalizar el video porque ya perdí la configuración, así que finalízalo cuando estés Está listo. bien, pero bueno. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar el día de hoy. Se despide su anfitrión Israel Cruz Gracias. Morales, Villivaldo Alberto Pachcoral y Miguel Ávila, Miguel R. Ávila. Buenas noches a todos y hasta la Bueno. siguiente. Buenas noches.